y el gobierno de Adriano marca el apogeo del Imperio Romano, de 117 a 138 después de Cristo. Es reconocido como el tercero de los 5 buenos emperadores. Ahora veremos más sobre su historia y los logros de su gobierno. Publio Helio Adriano nació en Itálica el 24 de enero del año 76 después de Cristo. Fue educado adecuadamente, probablemente por un maestro privado o en una escuela para hijos de romanos de clase alta. Su padre, un senador, falleció cuando Adriano tenía solo 10 años. En ese momento, fue enviado a una escuela en Roma en el año 86 y fue cuidado por Trajano, primo de primer grado de su padre. La esposa de Trajano, Plotina, apreciaba al joven Adriano y lo alentaba a desarrollar actividades literarias, especialmente su interés por la poesía y la cultura griega. Cuando Trajano se convirtió en cónsul en el año 91, Adriano comenzó a seguir la carrera tradicional del Senado romano, pasando por una serie convencional de cargos. Su primer servicio militar fue como tribuno durante el reinado del emperador Nerva, donde estuvo al mando de 3 legiones romanas. Adriano fue seleccionado para llevar la noticia a Trajano de que sería el sucesor de Nerva cuando este último falleció. Trajano ascendió al trono en el año 101, y Adriano fue su compañero en la Primera Guerra Dacia en el año 102. En 105, Adriano se convirtió en tribuno de la plebe y rápidamente avanzó al cargo de pretor en 106, gracias a su destacado servicio durante la Segunda Guerra Dacia, donde estuvo en el campo con Trajano. En 107 fue brevemente gobernador de la Baja Panonia, y en 108 alcanzó el codiciado consulado, el punto culminante de la carrera de un senador. Trajano murió en campaña en el año 117, con Adriano a cargo de la retaguardia. Aunque no se cree que Trajano lo nombrara oficialmente como su sucesor, la esposa de Trajano, Plotina, firmó la adopción, alegando que Trajano había elegido a Adriano. En cualquier caso, se sabe que Trajano respetaba a Adriano, considerándolo para el cargo incluso antes de convertirse en emperador. El 10 de agosto de 117, Adriano comenzó su gobierno como emperador. En su primera medida, escribió al Senado solicitando honores para su padre adoptivo, Trajano. Además, para aumentar su popularidad y ganar el favor del pueblo romano, Adriano introdujo una serie de importantes reformas financieras, siendo la más destacada el perdón de todas las deudas impagas de los ciudadanos, tanto al Tesoro del Estado como al Tesoro del Senado. Adriano también mantenía una buena relación con el ejército, lo que le garantizaba el respaldo de las tropas. Aunque el Senado romano pudiera cuestionar su sucesión, no tenían la capacidad de oponerse. Adriano también fue bien recibido por la mayoría del pueblo de Roma, y fue muy admirado durante todo el tiempo que ocupó el cargo. Su popularidad como emperador se evidencia también por el hecho de que, incluso estando ausente de Roma la mayor parte del tiempo, no hubo señales de reprobación o crítica. Por eso, en sus biografías se destaca la estabilidad y prosperidad que el imperio logró bajo Adriano. Este tenía el lujo de viajar por las provincias, donde supervisaba de primera mano los proyectos que había encargado. Estos proyectos de construcción de Adriano son quizás su legado más duradero. Visitó Britania en el año 122, poco después de que una revuelta fuera sofocada, y ordenó la construcción de una larga muralla defensiva para evitar posibles invasiones. Esta estructura es la famosa Muralla de Adriano, que aún permanece en Inglaterra hoy en día. Adriano también fundó ciudades, erigió monumentos, mejoró carreteras y fortaleció la estructura de las provincias en toda la península balcánica, Egipto, Asia Menor, el norte de África y Grecia. En Roma, reconstruyó el Panteón, que había sido incendiado, y financió la construcción de otros edificios y villas. Muchas de estas estructuras han perdurado a lo largo de los siglos, y el Panteón, aún bien conservado, puede ser visitado hoy en día. Adriano tenía un gran interés en la arquitectura, y parece haber contribuido con ideas o incluso planes a los arquitectos.
En el año 132, visitó Jerusalén, que aún estaba en ruinas por la primera guerra romano-judía. Reconstruyó la ciudad según sus proyectos, construyendo un templo para reemplazar las ruinas del templo de Salomón. Esto provocó una revuelta liderada por Bar Kokhba, causando enormes pérdidas tanto para los romanos como para los rebeldes. Cerca de 580.000 judíos fueron muertos, y más de 1.000 ciudades y pueblos fueron destruidos antes de que la rebelión fuera reprimida. En respuesta, Adriano expulsó a los judíos restantes de la región y la rebautizó como Siria Palestina en honor a los enemigos históricos de los judíos, los filisteos. También ordenó la quema pública de la Torá, ejecutó a los estudiosos judíos y prohibió la práctica del judaísmo. Con su salud debilitada, Adriano regresó a Roma y se dedicó a escribir poesía y ocuparse de asuntos administrativos. El emperador se dio cuenta de que era el momento de abordar la cuestión de la sucesión y adoptó a Lucio Helio, quien había sido cónsul durante 2 años, y tenía alrededor de 36 años en ese momento. Sin embargo, el estilo de vida extravagante de Helio lo debilitó considerablemente. Durante una ceremonia para marcar su ascenso al trono, ni siquiera tuvo fuerzas para avanzar solo. Después de una breve parada en la frontera del Danubio, Helio regresó a Roma para dirigirse al Senado en el primer día del año 138, pero falleció la noche anterior. Ante esta situación, Adriano, ya cerca de la muerte, tuvo que elegir un nuevo sucesor y esta vez seleccionó a Marco Aurelio, un joven de 18 años. Sin embargo, dada su juventud e inexperiencia, Adriano comprendió que Marco Aurelio necesitaría entrenamiento para gobernar el imperio. Por lo tanto, tuvo la idea de nombrar a un senador experimentado, Antonino Pío, como su sucesor. Sin embargo, exigió que Antonino adoptara tanto a Marco Aurelio como al hijo de 8 años del fallecido Lucio Helio, asegurando así la sucesión y recordando a la familia de su primera elección. Adriano falleció ese mismo año, en 138, probablemente debido a un ataque al corazón a la edad de 62 años. Fue sepultado en el antiguo terreno de la propiedad de Cicerón. Pero cuando Antonino Pío completó el gran túmulo de Adriano en Roma al año siguiente, su cuerpo fue incinerado y las cenizas enterradas allí junto a su esposa y su hijo adoptivo, Lucio Helio. En su lugar, Antonino Pío, quien en ese momento tenía 52 años, asumió el trono. Antonino Pío asume el trono en medio de la sombra del reciente fallecimiento de Adriano, cargando consigo la responsabilidad de guiar al Imperio Romano en un momento crucial. Marco Aurelio, el joven designado como sucesor por Adriano, comienza su formación bajo la tutela de Antonino, quien busca preparar al joven príncipe para enfrentar los desafíos que se avecinan. Mientras tanto, en las provincias, la muralla de Adriano se erige imponente en la frontera de Britania, recordando la firmeza del emperador anterior en mantener la seguridad del imperio. Las ciudades y monumentos construidos durante el gobierno de Adriano se destacan como testamentos de su visión arquitectónica y su deseo de fortalecer la infraestructura del imperio. La reconstrucción de Jerusalén por parte de Adriano ha dejado cicatrices profundas, con la población judía resentida por las duras medidas tomadas durante la represión de la revuelta. Antonino Pío se enfrenta al desafío de reconciliar a las comunidades y restaurar la estabilidad en la región. Mientras tanto, en Roma, Marco Aurelio demuestra una sorprendente dedicación al estudio y al liderazgo. Antonino Pío observa con interés el crecimiento del joven príncipe, consciente de que el futuro del imperio descansa en sus manos. La relación entre ambos se fortalece a medida que Antonino comparte su sabiduría y experiencia con su joven protegido. A medida que los años pasan, el imperio, bajo Antonino Pío, experimenta un periodo de relativa paz y estabilidad, conocido como la Pax Romana. Marco Aurelio, influenciado por las enseñanzas de su mentor, se sumerge en el estudio de la filosofía estoica,
buscando el equilibrio y la sabiduría en medio de las responsabilidades imperiales. Sin embargo, la calma aparente se ve amenazada por las crecientes tensiones en las fronteras del imperio. Antonino Pío, consciente de la necesidad de asegurar la seguridad del territorio, trabaja en estrecha colaboración con Marco Aurelio para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre Roma. La historia continúa desarrollándose con giros inesperados, desafíos políticos y batallas épicas que definirán el destino del Imperio Romano, bajo el liderazgo de Antonino Pío y su joven sucesor, Marco Aurelio. La intriga y la grandeza se entrelazan en este capítulo fascinante de la historia romana, donde el legado de Adriano se entrelaza con el futuro incierto del imperio. Con el tiempo, Antonino Pío guía al imperio hacia una era de estabilidad y prosperidad. Su gobierno se caracteriza por políticas sabias y la promoción de la justicia, lo que le gana el respeto tanto del Senado como del pueblo romano. Marco Aurelio, bajo la tutela de Antonino, se convierte en un líder reflexivo y filosófico, forjando su camino hacia el trono imperial. Sin embargo, la tranquilidad de Roma se ve amenazada por desafíos en el horizonte. Las fronteras del imperio enfrentan presiones constantes, y Antonino Pío y Marco Aurelio deben abordar las amenazas externas con astucia y resolución. Juntos, padre e hijo adoptivo, trabajan incansablemente para mantener la paz y la estabilidad que caracterizan a este periodo. La relación entre Antonino Pío y Marco Aurelio, marcada por el respeto mutuo y la colaboración, se convierte en un ejemplo de liderazgo para todo el imperio. Antonino, consciente de su propio envejecimiento, prepara a Marco Aurelio para asumir plenamente las responsabilidades imperiales. La Pax Romana, bajo el reinado de Antonino Pío, y la formación continua de Marco Aurelio, no solo consolidan la grandeza del imperio, sino que también dejan una huella duradera en la historia. Las reformas internas fortalecen la economía y la administración, mientras que el enfoque en la justicia y la igualdad se convierte en el legado del gobierno de Antonino. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, Antonino Pío enfrenta su propio destino inevitable. En su lecho de muerte, el emperador anciano deja el legado de un imperio estable y prepara el camino para Marco Aurelio asumir el trono. La transición de poder se realiza de manera ordenada, y a pesar de las amenazas externas, Roma permanece firme, bajo el liderazgo del nuevo emperador. La historia continúa tejiendo sus intrincados hilos, explorando las complejidades de la política, la filosofía y la guerra en el corazón del Imperio Romano. La dinastía de los Antoninos deja una marca indeleble en la narrativa del antiguo mundo, y el legado de Adriano, aunque distante en el tiempo, sigue influyendo en las decisiones y acciones de aquellos que guían el destino de Roma. A medida que Marco Aurelio asume el trono, la historia del Imperio Romano se despliega con nuevos desafíos y pruebas. El joven emperador, imbuido de la filosofía estoica, enfrenta la responsabilidad de liderar el imperio en un momento crítico. La sombra de su predecesor, Antonino Pío, sigue presente, guiándolo en sus decisiones y enfoques para mantener la Pax Romana. Marco Aurelio se embarca en campañas militares para proteger las fronteras del imperio, enfrentándose a invasiones y amenazas externas. Su habilidad estratégica y su ética filosófica le ganan el respeto tanto de las legiones como del Senado. Sin embargo, las batallas no son solo en los campos de batalla, sino también en el ámbito político, donde las intrigas y rivalidades amenazan con socavar la estabilidad interna. A lo largo de su reinado, Marco Aurelio se enfrenta a crisis internas y externas, pero su firmeza y principios estoicos lo guían a través de estos desafíos. La empatía y la preocupación por el bienestar del pueblo romano se convierten en las piedras angulares de su gobierno. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio persevera en su búsqueda de la virtud y la sabiduría. El emperador continúa la obra de Adriano,
consolidando el imperio a través de políticas que fomentan la igualdad y la justicia. El legado de su gobierno se manifiesta en la construcción de infraestructuras, el fomento de la educación y la promoción de valores que perduran en la memoria colectiva del imperio. No obstante, la salud de Marco Aurelio se debilita con el tiempo, y la sombra de su propia mortalidad se cierne sobre él. Con la certeza de que su tiempo en este mundo es limitado, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza efímera de la vida y las responsabilidades del liderazgo. Sus meditaciones, una serie de escritos personales, capturan la profundidad de sus pensamientos y la introspección que define sus últimos años. La transición del poder a su hijo, Cómodo, aunque inicialmente pacífica, marca un cambio significativo en el rumbo del imperio. La estabilidad se ve amenazada por la falta de respeto a los principios filosóficos de Marco Aurelio y la creciente corrupción en el gobierno. El legado de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio se enfrenta a nuevos desafíos mientras el imperio se adentra en una nueva era, llena de incertidumbres y cambios. La narrativa del Imperio Romano, llena de giros inesperados y decisiones cruciales, sigue capturando la imaginación de aquellos que exploran los anales de la historia antigua. En cada página se entretejen las vidas y los legados de emperadores, filósofos y ciudadanos, formando la rica tapestry que es la historia de Roma. Con el ascenso de Cómodo al trono, el Imperio Romano entra en una nueva fase llena de desafíos y tensiones. A diferencia de sus predecesores, Cómodo muestra una inclinación hacia el lujo y el hedonismo, alejándose de los principios filosóficos que habían guiado los gobiernos anteriores. La Pax Romana, tan cuidadosamente mantenida por Marco Aurelio, se ve amenazada por la creciente corrupción y la falta de liderazgo moral. Cómodo, más interesado en la indulgencia personal que en las complejidades del gobierno, delega responsabilidades a favor de sus propias diversiones. La administración pública comienza a tambalearse y la insatisfacción entre el Senado y el pueblo crece. La sombra del descontento se cierne sobre Roma, eclipsando la grandeza que había caracterizado el imperio durante décadas. El joven emperador demuestra ser un líder impopular y sus acciones generan divisiones dentro de la sociedad. A medida que la corrupción se arraiga y la estabilidad del imperio se resiente, los ciudadanos romanos comienzan a anhelar los días de liderazgo ético y filosofía que definieron las épocas anteriores. En el frente militar, las legiones enfrentan desafíos crecientes debido a la falta de dirección efectiva. Las fronteras se vuelven más permeables y las amenazas externas ponen a prueba la capacidad del imperio para mantener su integridad territorial. Las conquistas que una vez fueron la fortaleza de Roma, ahora parecen tambalearse en la inestabilidad. En medio de este escenario tumultuoso, surge una trama de conspiraciones y luchas por el poder en los pasillos del palacio. El Senado, descontento con el liderazgo de Cómodo, comienza a explorar posibilidades para restaurar la estabilidad y el respeto por los principios republicanos. La lealtad al imperio y el deseo de preservar la grandeza de Roma llevan a la concepción de planes clandestinos. A medida que la tensión crece, se vislumbra un conflicto inminente entre las fuerzas de la tradición y la decadencia. El legado de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio se ve amenazado por el curso de los acontecimientos, y la pregunta que queda en el aire es si Roma podrá resistir la tormenta que se avecina. La narrativa continúa tejiendo una trama de intriga y desafío, donde los personajes y las decisiones influirán en el destino del Imperio Romano. En esta encrucijada crucial, se exploran los límites de la grandeza y la fragilidad de la estabilidad, ofreciendo una perspectiva cautivadora de un imperio que enfrenta su momento más crítico. Y así concluimos este fascinante viaje a través de la historia del Imperio Romano,
desde los días gloriosos de Adriano hasta los desafíos que enfrenta bajo el gobierno de Cómodo. Cada emperador dejó su marca en la historia, y sus decisiones influyeron en el destino de un imperio que alguna vez fue la cuna de la civilización. Esperamos que hayan disfrutado de esta narrativa llena de giros inesperados, intrigas y lecciones valiosas. La historia romana nos ofrece no solo un vistazo al pasado, sino también reflexiones sobre el poder, la ética y la fragilidad de las instituciones. Ahora queremos escuchar de ustedes. ¿Qué lecciones han extraído de la historia de hoy? ¿Cómo ven las similitudes y diferencias entre los emperadores? Déjennos sus pensamientos en los comentarios a continuación. No olviden darle like a este video si les gustó. Y por supuesto, suscríbanse al canal para más contenido fascinante sobre historia y cultura. Su apoyo es fundamental para continuar explorando los capítulos intrigantes de nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.